Bienvenidos a este vídeo dedicado al estudio del sistema nervioso. No penséis que en este tema pretendemos hacer un curso de neuroanatomía o neurobiología completo, no. Sencillamente lo que pretendemos es estudiar las diferentes formas que tienen los centros nerviosos de organizar sus células y sus conexiones. Para ello tomaremos una serie de ejemplos tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Espero que os guste. El sistema nervioso recoge información del propio organismo y del entorno. Procesa toda esa información y genera respuestas para el control del funcionamiento del organismo. También genera comportamientos que están orientados a la supervivencia del individuo. El sistema nervioso puede llevar a cabo esta compleja misión ya que dispone de un tipo celular muy especial, el cual es capaz de procesar y transportar información. Nos estamos refiriendo a la neurona. En este esquema, a modo de ejemplo, se han reconstruido dos neuronas diferentes. Y como podemos ver es una imagen compleja y difícil de interpretar, ya que como se aprecia, la neurona es una célula con una gran cantidad de prolongaciones que ocupan un considerable volumen, que además imbrican unas prolongaciones con las otras. Esta organización tan compleja ha hecho que desde los inicios de la neurohistología, los neurohistólogos hayan desarrollado métodos de tinción específicos que permitan desentrañar la complejidad de este sistema. Para hacernos una somera idea de la variedad de técnicas de tinción usadas para el estudio del sistema nervioso, utilizaremos este dibujo que lo utilizaremos como base de un hipotético corte transversal del encéfalo de rata, al cual aplicaríamos 4 métodos diferentes de tinción, pudiendo comprobar que cada uno de esos métodos nos proporciona una información diferente y que si conjuntamos todas esas informaciones nos podemos hacer una idea más o menos clara de cómo se organizan los diferentes centros nerviosos. Esta primera imagen nos muestra un corte transversal del cerebro de rata de 7 micras de grosor que se ha teñido con la técnica de Nils. La técnica de Nils se basa en el uso del colorante azul de toluidina o del violeta de cresilo, según la variante que empleemos. Esta es la técnica básica e inicial en el estudio de cualquier zona del sistema nervioso, y se suele usar en lugar de la amatoxilina eosina tan empleada en el estudio de otros órganos. Al aumentar la imagen, comprobamos que esta técnica no nos muestra neuronas completas, debido al pequeño grosor del corte, sino que nos muestra secciones de los somas neuronales, así como el neuropilo que los rodea. Esta otra imagen se ha obtenido a partir de un corte de 7 micras de grosor que se ha teñido con la técnica de Kluver y Barrera. Como podemos ver en la imagen, hay zonas de tejido que se tiñen de un azul pálido o medio con numerosos puntos de color violeta o rojizo que corresponderían a los somas neuronales. Todo este conjunto forma la sustancia gris. Pero lo más destacable de esta técnica es que muestra unas zonas teñidas de un color azul muy intenso, muy vivo. Si ampliamos, veremos que este color azul intenso se debe a multitud de fibras teñidas que forman haces. Estas fibras se tiñen con el colorante Luxol Fast Blue, que se une selectivamente a la mielina, por lo que esta técnica resulta muy valiosa para el estudio de los paquetes de fibras mielínicas que conectan los diferentes centros nerviosos y que conocemos como sustancia blanca. Esta otra imagen muestra un aspecto totalmente diferente y corresponde a un corte de cerebro de rata de 100 micras de grosor que se ha obtenido usando la técnica de Golgi. Este método de tinción es radicalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Para empezar, la tinción no se realiza sobre los cortes, sino que se procesa la pieza entera, en el caso de los cerebros pequeños como el de rata, o en porciones del cerebro, en caso de cerebros de mayor tamaño como el cerebro humano. Después del procesado, la pieza se corta en cortes gruesos y se observan directamente al microscopio después de montarlo sobre un portaobjetos. Al aumentar, vemos que esta técnica nos permite estudiar neuronas completas, con todas sus prolongaciones. Por un lado, gracias al grosor del corte, que habitualmente está entre 80 y 150 micras, por lo que la neurona cabe completamente dentro del grosor del corte. Y también gracias al uso de sales de plata que impregnan completamente las neuronas,
aunque solamente tienen una proporción muy pequeña del total de neuronas, lo cual nos va bien porque nos permite estudiarlas de forma individualizada. Si se tiñeran todas, se vería todo negro. En los últimos años han cogido mucho auge las técnicas de tinción inmunohistoquímicas. Este conjunto de técnicas no se basan en reacciones químicas entre los colorantes y las estructuras biológicas, sino que se basan en las características inmunitarias de estas estructuras biológicas. Así, sobre el corte se coloca una solución de un anticuerpo marcado que se une de forma muy selectiva sobre una molécula específica, lo que conocemos como antígeno. En la actualidad se puede obtener anticuerpos marcados contra una gran variedad y cantidad de moléculas diferentes, lo cual permite no solamente caracterizar de forma muy precisa todas las poblaciones celulares, tanto neuronales como gliales, en todos los centros nerviosos, sino que también se puede caracterizar la distribución y localización de moléculas tales como los neurotransmisores, e incluso moléculas que solamente se presentan en ciertos procesos biológicos. Así, por ejemplo, se pueden estudiar procesos como la inflamación o la apoptosis. Estas técnicas en los últimos tiempos están dando unos resultados impresionantes que han revolucionado el estudio del sistema nervioso. Esta imagen se ha obtenido de un corte tratado con un anticuerpo contra la GFAP, la Glial Fibrillary Acid Protein, una molécula que solamente se encuentra en astrocitos y otras células de su mismo linaje. La ampliación nos muestra, obviamente, un astrocito, en este caso en la corteza cerebral. En este vídeo no pretendemos realizar un completo curso de neuroanatomía o neurobiología, sino que nuestra intención es mostrar las diferentes formas de organizarse los centros nerviosos, y para ello lo que haremos será estudiar estructuras del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encargado de procesar la información y generar las respuestas adecuadas. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, el cerebro y la médula espinal. Durante el desarrollo embrionario, en la parte dorsal del embrión, la hoja embrionaria más externa, la que se conoce como ectodermo, comienza a plegarse formando una estructura que se denomina placa neural. Este proceso se acentúa y en los límites de la placa neural aparecen unas protuberancias que se denominan crestas neurales. Las crestas neurales se aproximan la una a la otra y la placa neural se va cerrando sobre sí misma y se conoce a partir de este momento como surco neural. El surco neural se cierra completamente y se separa del resto del ectodermo, formando el tubo neural, el cual será la base sobre la que se desarrollará el sistema nervioso central. Mientras que las crestas neurales se disgregan en grupos celulares, los cuales posteriormente formarán algunas estructuras del sistema nervioso periférico. La parte anterior del tubo neural se diferencia en tres zonas, que desde adelante hacia atrás son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Estas zonas, que formarán el cerebro, se desarrollan convirtiéndose en tres vesículas que se conocen como vesículas encefálicas. Siguiendo el desarrollo de las vesículas encefálicas, podremos comprobar que la vesícula anterior o prosencéfalo se diferencia, a su vez, en dos nuevas vesículas que de adelante hacia atrás se conocen como telencéfalo o cerebro anterior y diencéfalo. El mesencéfalo o cerebro medio se mantiene aunque crece de tamaño, mientras que el rombencéfalo también se diferencia en dos nuevas vesículas, el metencéfalo, que dará lugar al cerebelo, y el mielencéfalo, que dará lugar al bulbo raquídeo. Si en este punto mirásemos esta zona desde una visión longitudinal, veríamos la imagen que aparece en la pantalla, y en la que comprobaremos que estas regiones anatómicas empiezan a doblarse sobre sí mismas. Estos cuatro esquemas nos muestran la evolución del desarrollo embrionario del encéfalo, en el que podemos comprobar que la porción que más aumenta de tamaño es el telencéfalo, que en los mamíferos y concretamente en la especie humana es la que muestra en la mayor predominancia, tal y como se puede ver en este esquema. Si estudiamos el cerebro humano adulto, podremos identificar las 5 regiones anatómicas que se definieron en las vesículas encefálicas. La primera, más importante y de mayor tamaño de las regiones encefálicas, es la parte anterior o telencéfalo, en el que encontramos la corteza cerebral,
que comprende el arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex, los ganglios basales, que comprenden el núcleo caudado, el globus pallidus, la amígdala y el estriado, y el telencéfalo basal, que contiene los núcleos accumbens y el núcleo de Broca y el septum pellucidum. La segunda zona se conoce como diencéfalo e incluye centros nerviosos como el tálamo, el hipotálamo, la vénula, el infundíbulo, el núcleo geniculado y el cuerpo mamilar. La tercera, el mesencéfalo, comprende la sustancia nigra, la formación reticular, el tectum, el pedúnculo basal, el núcleo rojo y la glándula pineal. En el metencéfalo encontramos al cerebelo, la protuberancia, los núcleos pontino-dentado y otros núcleos profundos. Y por último, en el mielencéfalo podremos localizar los núcleos gracilis, cuneado y olivares. Por otra parte, si comparamos el encéfalo de un vertebrado primitivo como un reptil con el encéfalo de un vertebrado evolucionado como los mamíferos, comprobamos que es el telencéfalo el que ha sufrido un mayor aumento en la evolución. Esto es fundamentalmente debido al incremento de tamaño y de complejidad de la corteza cerebral. Así, mientras en el reptil podemos ver que la única corteza cerebral que muestra, que comprende el arquicórtex y el paleocórtex, se organiza únicamente en 3 capas. Mientras que en el mamífero, la corteza más evolutivamente nueva, el neocórtex, se organiza en 6 capas. Centrándonos en la evolución del encéfalo de los mamíferos, podemos ver que a medida que avanzamos en la escala evolutiva, la corteza, concretamente el neocórtex, es el responsable del significativo incremento de tamaño del encéfalo. Como veremos luego, en todas las especies de mamíferos, el neocórtex muestra las mismas 6 capas. El incremento del tamaño del neocórtex provoca que la lámina neocortical se pliegue sobre sí misma, formando surcos que son tan conocidos en cerebros evolucionados como el humano. Esta imagen microscópica muestra a escala el cerebro humano y el cerebro de una rata. Al interpretar la imagen, comprobamos que ambos cerebros muestran las mismas regiones anatómicas, y se puede ver que en el cerebro humano la estructura nerviosa predominante es el neocórtex. Como ya hemos dicho, el objetivo de este tema no es el de impartir un completo curso de anatomía del sistema nervioso, sino ayudar al estudiante a distinguir las diferentes formas que tienen las neuronas de organizarse en los centros nerviosos. Así, en esta imagen de un corte de 7 micras de grosor del telencéfalo de un reptil teñido con la técnica de Nils, podemos ver fundamentalmente 2 centros nerviosos. Por un lado la corteza, concretamente lo que se ve aquí es el arquicórtex, y por otra parte el septum, otra estructura del telencéfalo. Mientras que la corteza se organiza en una estructura laminar en 3 capas, en la que la capa central contiene la mayor parte de los somas neuronales, en el septum los somas neuronales se distribuyen en unas estructuras de aspecto globular que se conocen como núcleos. Esta diferente forma de organizarse las neuronas está muy relacionada con la forma de procesar la información. Así como norma general podríamos decir que las zonas que se organizan en capas reciben grandes cantidades de información y la procesan para generar respuestas. Mientras que las zonas que se organizan en núcleos suelen ser zonas de distribución y filtrado de la información. Es decir, funcionarían como hubs. La médula espinal debe considerarse como una especie de hub de entrada y salida que conecta el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Recoge las informaciones sensitivas y distribuye las diferentes órdenes motoras, glandulares y otro tipo de órdenes. La médula espinal es muy fácil de localizar, tal y como se ve en este corte teñido con la técnica de la hematoxilina y eosina. La médula se encuentra en el centro de una cavidad que está formada por la vértebra, el hueso se ha pintado en verde, y acompañada de los nervios medulares que parten de ella y a ella llegan, que se han pintado de naranja, así como de los ganglios espinales que se han pintado de color rojo. La imagen muestra un corte transversal de médula espinal teñida con la técnica de Kluver y Barrera. Las diferentes intensidades de color corresponden a la sustancia blanca, de azul más intenso, y por otra parte vemos la sustancia gris, de azul más pálido.
La peculiaridad de la médula espinal es que la sustancia blanca es externa, mientras que la sustancia gris ocupa la zona más interna del tejido, al revés de lo que ocurre en el encéfalo. Esta otra imagen muestra un corte equivalente de médula, pero teñido con la técnica de la plata reducida de Cajal. Se distinguen, al igual que en el caso anterior, la sustancia blanca y la sustancia gris, e incluso se pueden ver haces de fibras entrando y o saliendo de la sustancia gris. Por fuera de la médula espinal podemos ver numerosos nervios espinales que transportan la información que entra y sale de esta médula espinal. Si volvemos a la imagen previa teñida con Kluver y Barrera y nos centramos en la sustancia gris, podremos distinguir las tres regiones en las que tradicionalmente se ha dividido la sustancia gris medular y que se conocen como astas. Así encontramos en la parte superior el asta dorsal, en la parte inferior se encuentra el asta ventral y el asta lateral, que obviamente ocupa la porción lateral de la sustancia gris de la médula. Tradicionalmente también se han agrupado los somas neuronales de esta sustancia gris en núcleos que están bien definidos. Desde hace un tiempo se usa también un nuevo tipo de clasificación que se basa en criterios morfofuncionales y que divide la sustancia gris en zonas laminares que se conocen como láminas Rexet. Esta imagen de un corte de sustancia gris medular a medianos aumentos teñidos con la técnica de Kluver y Barrera nos muestra que hay diferentes morfologías de somas neuronales, unos más grandes y otros más pequeños, y algunos de aspecto fusiforme y otros de aspecto poligonal. El tipo neuronal más paradigmático de la médula espinal son las grandes motoneuronas estrelladas que se encuentran en el asta ventral, concretamente en los núcleos ventromedial y ventrolateral, o también, podemos decir, en las láminas Rexet 9 e incluso en la 8. La imagen nos muestra los somas neuronales de este tipo celular teñidos con tres técnicas diferentes. Estos somas neuronales son de gran tamaño y, tal como muestran las dos primeras imágenes obtenidas con la técnica de Kluver-Barrera y con la técnica de Nils respectivamente, muestran un gran núcleo circular o ligeramente ovalado que presenta un gran nucleolo. En el citoplasma se aprecian unos grumos intensamente teñidos con ambas técnicas que se conocen como grumos de Nils. Y si los observásemos al microscopio electrónico comprobaríamos que se trata de acúmulos de cisternas del retículo endoplasmático rugoso. La última de las técnicas de tinción nos muestra que alrededor de estos somas discurren gran cantidad de fibras amielínicas que contactan con las dendritas de la zona e incluso con estos mismos somas neuronales. Volvemos a utilizar esta imagen para estudiar la organización de la sustancia blanca. En la sustancia blanca se pueden observar zonas de fibras, tanto ascendentes, las hemos pintado de rojo en este esquema, y son las que suben hacia el encéfalo, como también podemos ver fibras descendentes, que en el esquema las hemos pintado de amarillo y que corresponden con aquellas fibras que proceden del encéfalo. El esquema muestra que en estas zonas hay diferentes haces de fibras, tanto ascendentes como descendentes, que tienen orígenes y destinos distintos. Aparte de las fibras ascendentes y descendentes que discurren por la sustancia blanca y conectan la médula espinal con el encéfalo, encontramos otras fibras que conectan la sustancia gris de la médula con el sistema nervioso periférico. Así vemos que al asta dorsal llegan las fibras que transportan la información sensitiva que entra a la médula, mientras que desde el asta ventral salen las fibras que transportan las órdenes elaboradas hacia las estructuras y órganos a través del sistema nervioso periférico. Si desglosamos todo este conjunto de fibras, veremos que neuronas en la sustancia gris medular generan las fibras ascendentes que suben hasta el encéfalo con la información sensitiva recolectada por la médula. Las hemos pintado de color rojo. Mientras que las fibras encefálicas descendentes abandonan la sustancia blanca a diferentes niveles y contactan con neuronas medulares. Estas fibras las hemos pintado de color amarillo. En la sustancia gris medular podemos ver pequeñas neuronas, que son interneuronas, las cuales realizan sus conexiones dentro de la propia médula. Las hemos pintado de varios colores. Como ya hemos dicho, las aferencias a la médula entran en la sustancia gris medular por el asta dorsal, fibras de color azul, contactando con diferentes tipos neuronales de la médula.
Neuronas medulares localizadas en el asta ventral y en el asta lateral, de color verde, son las responsables de los axones que abandonan la sustancia gris medular por su pasta ventral, incorporándose a los nervios del sistema nervioso periférico hacia sus destinos. Todas estas conexiones forjan una sutil circuitería que permite que la información sensitiva sea filtrada y transportada al encéfalo, donde generará respuestas, las cuales bajan por la médula hacia las neuronas efectoras, muchas de ellas neuronas motoras, y algunas de las cuales controlan directamente la musculatura esquelética. Otras neuronas contactan con neuronas de los ganglios viscerales en un recorrido con diferentes etapas hacia sus destinos, que pueden ser musculaturas no voluntarias, como la musculatura lisa del tracto digestivo, por ejemplo, o glándulas. Si miramos con atención, veremos que algunos axones aferentes sensitivos contactan directamente o a través de una interneurona medular con neuronas efectoras, formando un circuito de acto reflejo, que es, por ejemplo, lo que nos permite quitar muy rápidamente la mano del fuego cuando nos quemamos. En el centro de la sustancia gris medular encontramos el canal medular. Y tal y como muestra esta imagen a medio aumento teñida con la técnica de Kluber-Barrera. Este canal es el resultante del conducto central del tubo neural embrionario y se comunica con los ventrículos cerebrales. Como se muestra en el esquema, el conducto medular está revestido de un epitelio que se conoce como epéndimo y que aísla las neuronas de la sustancia gris medular del líquido cefalorraquídeo que contiene este conducto. En una imagen a muy pocos aumentos de un corte longitudinal del cerebelo teñido con la técnica de Kluber y Barrera, se aprecia que este órgano muestra una organización laminar donde la parte más interna se tiñe de un azul muy brillante y corresponde a la sustancia blanca, mientras que la porción más externa se tiñe de colores azul medio o azul pálido y corresponde a la sustancia gris. Esta misma organización se puede apreciar en otros cortes teñidos con diferentes métodos de tinción, como es el caso de este corte longitudinal teñido con hematoxilina eosina, o este otro corte también longitudinal pero teñido con la técnica de la N-depeasa. Algo similar ocurre si observamos un corte teñido con el método de Golgi. También podemos ver algo similar con un corte transversal teñido con hematoxilina eosina. Y por último nos podemos fijar en este corte sagital teñido con la técnica de la hematoxilina eosina. Con un poco más de aumento y usando la técnica de Kluber y Barrera, resulta muy sencillo discernir entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Aumentando un poco más y centrándonos en la sustancia gris, podemos distinguir fácilmente que esta sustancia gris se organiza en tres capas o láminas que de dentro hacia afuera se conocen como capa de los granos, capa ganglionar y capa molecular. En estas tres capas se localizan diversos tipos neuronales cuyas siluetas se han dibujado en el esquema. El primero y más carismático de los tipos neuronales del cerebelo son las células de Purkinje, de las que vemos dos imágenes al microscopio. La superior se ha obtenido con la técnica de Golgi, nos muestra la neurona completa, y la inferior se ha obtenido con la técnica inmunohistoquímica contra la calvindina y nos muestra un grupo de este tipo neuronal, con todas sus ramificaciones. Estas neuronas tienen una morfología muy peculiar. Los somas neuronales son de aspecto globoso y se localizan en la capa ganglionar. De su porción dorsal emergen diferentes ramas que se ramifican profusamente en cortas ramitas que forman un conjunto que recuerda a un seto, es decir, es amplio y relativamente plano. El axón emerge de la porción ventral del soma y puede presentar algún colateral local, pero la rama principal de este axón abandona la corteza cerebelar y es la única neurona cuyo axón abandona el cerebelo. La capa granular está formada fundamentalmente por pequeñas neuronas conocidas como granos del cerebelo y cuya morfología es muy característica. El soma neuronal es muy pequeño y de perfil esférico. De este soma parten tres ramas cortas que concluyen cada una de ellas en un conjunto de ramitas muy cortitas a modo de zarcillos. Es sobre estos zarcillos donde se establecen las sinapsis, y el conjunto entre los zarcillos y los axones que llegan se conocen como glomérulos del cerebelo.
El axón de estas neuronas asciende de forma rectilínea hasta la capa molecular, donde se divide en dos ramas, una que discurre hacia la parte anterior y otra en 180 grados que discurre hacia la parte posterior. Otro tipo neuronal que se localiza en la capa de los granos, aunque en un porcentaje muy inferior a los granos del cerebelo, son las conocidas como células de Golgi. Estas células disponen de una gran cantidad de dendritas que emergen del soma neuronal en una disposición estrellada y se ramifican en la misma capa granular. Su axón forma un profuso árbol axónico de ramas cortas en las proximidades de la propia neurona, estableciendo conexiones locales. En la capa molecular se localizan las neuronas estrelladas, que se denominan así dada la morfología de su escaso árbol dendrítico. El axón se ramifica moderadamente, pero siempre dentro de la capa molecular. Ocupan normalmente el tercio más externo de esta capa molecular. El último tipo neuronal que cabe mencionar son las células de los cestos, cuyo soma neuronal y limitado árbol dendrítico se localiza en la parte más basal de la capa molecular, mientras que su axón discurre horizontal y proyecta pequeñas ramas a la capa ganglionar. Con un dibujo a gran aumento se constatan las características descritas de soma neuronal y árbol dendrítico y se aprecia también el axón de estas neuronas, cómo discurre de forma paralela al límite entre la capa ganglionar y de él se descuelgan unas ramificaciones que se circunscriben a esta capa ganglionar. Si en este esquema incluimos los somas neuronales de las células de Purkinje, entenderemos la estructura de las células de los cestos y comprobaremos que las cortas ramas que se desprenden del axón principal rodean a estos somas neuronales formando una especie de cestos de los cuales recibe el nombre este tipo celular. La función del cerebelo es la coordinación del movimiento, es decir, el procesamiento de toda la información necesaria para que el movimiento resulte fluido, coordinado y preciso. Así, por ejemplo, un mono que se balancea entre las ramas de los árboles, cuando estira el brazo para agarrar una rama y seguir con su balanceo, es necesario que lo estire lo suficiente y cierre la mano en el momento oportuno para, por un lado, no quedarse corto y no llegar a agarrar la rama, o por el otro lado, pasarse de largo y llegar a hacerse daño en la mano al haber impreso demasiada fuerza al movimiento del brazo. Para conseguir esto, el cerebelo debe procesar una cantidad ingente de información que procede de numerosos orígenes, procesar toda esta información y generar unas órdenes precisas. Así, por ejemplo, recibe informaciones de la parte de la corteza que toma la decisión de realizar el movimiento. También el cerebelo recibe informaciones de la parte de la corteza que calcula las trayectorias. También recibe del hipocampo, el cual le proporciona información de la memoria acerca de la naturaleza y consistencia de la rama, para que pueda calcular la presión exacta para agarrar la rama. También recibe información del estado de compresión de las diferentes células musculares que van a intervenir en este movimiento, para poder calcular cuánto y cuándo se ha de contraer cada una de ellas. Todo esto implica una sutil y compleja circuitería en la que participan los tipos neuronales que acabamos de describir. Así comprobamos que la principal aferencia al cerebelo llega a la capa de los granos, donde establece sinapsis sobre los zarcillos de los granos del cerebelo, los cuales funcionarían como una especie de filtro primario de la información entrante. La información procesada por los granos del cerebelo es transportada por sus axones hasta la capa molecular, donde establecen sinapsis con dendritas de múltiples células de Purkinje, también con dendritas de células estrelladas, con células de los cestos e incluso con neuronas de Golgi. La otra vía de entrada de información al cerebelo es a través de las denominadas fibras trepadoras. Se llaman así porque parece que trepan sobre el soma neuronal y el árbol dendrítico de las células de Purkinje, con el cual establecen numerosas sinapsis. También sinaptan sobre las células estrelladas y sobre las neuronas de Golgi.
Las células estrelladas, sus axones, solamente sinaptan sobre el árbol dendrítico de las células o neuronas de Purkinje. Los peculiares axones de las células de los cestos solamente sinaptan sobre los somas neuronales de las células de Purkinje. Las células de Golgi, a su vez, envían sus cortos axones a los glomérulos cerebrales, donde sinaptan sobre los zarcillos de los granos del cerebelo. Y por último, las células de Purkinje, cuyos axones son los únicos que abandonan el cerebelo, aunque también pueden emitir colaterales que contactan sobre los somas de las células de Golgi. Como podemos comprobar en el esquema, las conexiones cerebrales son complejas y sutiles, donde parece que las células de Purkinje adoptan el papel de integradoras de las informaciones aferentes y la información filtrada, con la cual generan respuestas. Los granos del cerebelo funcionarían como colectores y filtros de entrada. Las células de Golgi, a su vez, ayudarían en la función de la información aferente a través de los granos. Las neuronas estrelladas de la capa molecular funcionarían como una especie de amplificadores, mientras que las células de los cestos actuarían como los grandes moderadores cerebrales, mediante su sinapsis inhibitoria sobre el soma neuronal de las células de Purkinje. Esta compleja circuitería es la que permite al cerebelo el proceso de integración de las ingentes cantidades de información necesaria para poder generar las respuestas precisas y así conseguir el movimiento fluido coordenado que en cada momento se necesita. El arquicórtex es la región cortical filogenéticamente más antigua que se encuentra en todos los vertebrados. En algunas especies, como en los reptiles, el arquicórtex, junto con el paleocórtex, son las únicas áreas corticales, mientras que en los mamíferos, además, podemos encontrar una corteza filogenéticamente más moderna que se conoce como neocórtex. La imagen nos muestra un corte transversal del encéfalo de rata que se ha teñido con la técnica de Niels. En este corte podemos ver que el hipocampo, que es la estructura predominante del arquicórtex, se encuentra justo por debajo del neocórtex. Por otra parte, en la especie humana, tal y como muestra este corte transversal que se ha teñido también con la técnica de Niels, el neocórtex ha sufrido un impresionante incremento y ha relegado al hipocampo a la parte inferior del encéfalo y lo rodea parcialmente. Durante el desarrollo embrionario, la porción terminal de la lámina cortical sufre una serie de plegamientos, hasta que la zona entre lo que luego será el giro dentado y el asta de Hammond se desgaja. El extremo del asta de Hammond más próximo al giro dentado se imbrica formando una doble C que está contrapuesta. Esta peculiar estructura hace que al microscopio, con cualquier tinción como la técnica de Kluber y Barrera empleada en esta imagen, resulte muy sencillo distinguir entre el hipocampo y el neocórtex adyacente. A un poco más de aumento, podemos reconocer fácilmente el giro dentado y también el asta de Hammond, que recibe este nombre porque recuerda la espiral de los cuernos de un carnero, también conocidos como cuernos de Hammond, o en latín cornu ammonis. Esta imagen también muestra el subiculum, que es otra zona del arquicórtex, y también el alveus, que debe ser considerado como la sustancia blanca del hipocampo. Por último, podemos distinguir la fimbria o fornix, que es la zona de salida del hipocampo de las fibras que se hallan en el alveus. El hipocampo se organiza de forma laminar en 3 capas que en esta imagen se han destacado en el asta de Hammond. Desde el interior adyacente al alveus hacia afuera son la capa polimórfica, la capa piramidal, que contiene la mayoría de los somas neuronales de esta zona, y la capa molecular, también conocida como stratus oriens. El giro dentado muestra las 3 mismas capas, aunque contrapuestas debido a los giros sufridos durante el desarrollo embrionario.
En la rata, como muestra esta imagen teñida con la técnica de Niels, podemos distinguir exactamente las mismas zonas que reciben los mismos nombres, aunque su apariencia es ligeramente diferente. Así el asta de Amón se ve más aplanada de lo que se ve en primates, y el girodentado no tiene forma de C, sino que tiene forma de V, con un pico muy característico. Otro elemento que el estudiante debe conocer es que el asta de Amón, en todas las especies de mamíferos, se ha dividido en 4 zonas longitudinales denominadas CA, del nombre en latín Cornuamonis, y que se enumeran del 1 al 4, siendo la 4 la región del asta de Amón que se imbrica con el girodentado, y la 1, la CA1, la zona más alejada de este girodentado. Con la técnica de Golgi resulta fácil distinguir los tipos neuronales, pero difícil distinguir las zonas del hipocampo. Con algo de experiencia se puede llegar a distinguir el asta de Amón y el girodentado, así como caer en la cuenta que la mayoría de los somas neuronales de los distintos tipos se localizan en la capa media, piramidal en el asta de Amón y granular en el girodentado. En la imagen podemos ver el asta de Amón y el girodentado. Si completamos con las imágenes que nos proporciona la técnica de Golgi, veremos que en el girodentado las neuronas predominantes son las que se conocen como células granulares o células basket, en canasta, según otros autores. Esto es debido a la forma de canasta de su árbol dendrítico. Su soma neuronal es de aspecto globoso y se localiza en la capa granular, y de su parte dorsal emergen varias dendritas que se ramifican escasamente en forma de canasta y se localizan en la capa molecular. El axón emerge de la parte ventral del soma neuronal, donde no encontraremos ninguna dendrita. Por otra parte, las neuronas del asta de Amón muestran un aspecto distinto y se las conoce como neuronas piramidales. Su soma neuronal es de aspecto triangular y se localiza en el estrato medio o piramidal. De su porción dorsal emerge una única y gruesa dendrita que enseguida se ramifica en otras largas dendritas que forman un profuso árbol, el cual se despliega por la capa molecular. De la porción basal emergen varias dendritas cortas que se ramifican formando un denso árbol dendrítico, aunque de pequeño tamaño. El axón, que no aparece en la imagen, emerge de la porción ventral y enseguida se incorpora al alveus. Si recuperamos la imagen del hipocampo de primate con sus zonas y superponemos esquemas de los distintos tipos neuronales, podremos reconstruir la circuitería del hipocampo. Así, veremos que axones procedentes del córtex entorrinal y de otras zonas del encéfalo contactan con las neuronas del subiculum adyacente al hipocampo. Otros axones también establecen sinapsis sobre neuronas piramidales de la CA4, pero fundamentalmente es a través de la vía perforante que contactan con las células granulares del girodentado y también con las células piramidales de la CA4 y de la CA2-CA3. Los axones de las células granulares del girodentado forman las conocidas como fibras musgosas, las cuales contactan con las dendritas apicales de neuronas piramidales de diferentes regiones del asta de Amón. Todas las neuronas piramidales envían su axón fuera del hipocampo a través del alveus y de la fimbria. Algunas de estas neuronas, su axón, además, emite un colateral que se denomina colateral de Schaffer, el cual contacta con otras neuronas piramidales del asta de Amón. Otras neuronas del asta de Amón, estos colaterales, sinaptan sobre las células del subiculum. Toda esta compleja y flexible circuitería es imprescindible para que el hipocampo lleve a cabo sus funciones, que son muchas y variadas. Así, el hipocampo participa en comportamientos básicos tales como la consecución de alimento, la defensa, la orientación espacio-temporal. Todas ellas son funciones que están ligadas a la memoria,
en las que el hipocampo juega un papel fundamental. Algunos autores proponen la metáfora que si la memoria fuese una biblioteca, el hipocampo sería el bibliotecario. Es decir, no guarda los recuerdos, pero sí que sabe dónde se encuentran. El neocórtex es la porción de la corteza filogenéticamente más reciente que se encuentra en todos los mamíferos. Como en este corte de encéfalo de rata teñido con la técnica de Niels, en el que podemos comprobar que el neocórtex es una fina lámina lisa que envuelve gran parte del encéfalo. En el caso de los humanos, donde el neocórtex es la mayor región encefálica, se pliega en numerosos sulcus para no ocupar un excesivo volumen. Esta imagen es de un corte longitudinal de encéfalo de primate y se ha teñido con la técnica de Kluber y Barrera. Nos muestra que la sustancia blanca ocupa una posición interna, mientras que la sustancia gris es más externa, como sucede en el resto de áreas del encéfalo. También podemos comprobar que la sustancia gris se organiza de forma laminar. A mayor aumento, podemos distinguir las diferentes capas que forman la sustancia gris del neocórtex. En la parte más externa encontramos la capa 1, que se caracteriza por mostrar muy pocas neuronas cuyo soma es pequeño. Por debajo encontramos la capa 2, donde se pueden ver somas también muy pequeños, pero con una alta densidad. Sin embargo, la capa 3 presenta somas neuronales de un tamaño algo mayor, pero con una densidad menor que la que tiene la capa 2. La capa 4 se parece bastante a la capa 2, es decir, alta densidad de somas neuronales que tienen pequeño tamaño. La siguiente es la capa 5. En esta la densidad vuelve a bajar y los somas neuronales son mayores, incluso hay algunos de un tamaño considerable. La última capa es la capa 6, que presenta una morfología parecida a la capa 1, es decir, baja densidad de somas pequeños. Por debajo de la capa 6 nos encontramos la sustancia blanca. Con la técnica de Golgi comprobamos que unas neuronas muy habituales en el neocórtex son las neuronas piramidales. Estas neuronas piramidales tienen un soma neuronal de perfil triangular de cuyo polo apical emerge una única y gruesa dendrita que se ramifica escasamente y se dirige hacia la capa 1. De la parte ventral del soma emergen diversas dendritas que forman un corto, aunque profuso, árbol dendrítico. El axón, que muestra una clara trayectoria descendente, también emerge de la porción ventral del soma. Este axón se incorporará a la sustancia blanca. Estas neuronas no se localizan en todas las capas, sino que se localizan solamente en las capas 3 y 5. Algunas de estas neuronas piramidales que se localizan en la capa 5 son de mayor tamaño y se las conoce como pirámides de Betz. Es de mayor tamaño tanto el soma neuronal como el árbol dendrítico, cuya dendrita apical suele llegar hasta la capa 1 o sus proximidades. Aunque en la imagen no se ve, el axón de estas neuronas emerge de la porción ventral del soma con una trayectoria descendente hasta llegar a la sustancia blanca a la que se incorpora para abandonar esta región del neocórtex. De hecho, los axones de todas las neuronas piramidales del neocórtex se incorporan a la sustancia blanca, ya que este tipo neuronal es el que realiza la integración de información de esta área encefálica y se comunica con otras áreas encefálicas. Además de las neuronas piramidales, en las diferentes capas del neocórtex podemos encontrar una variada población neuronal que presenta diversas morfologías. Todas ellas son interneuronas, es decir, son neuronas cuyo axón es de corto recorrido que se queda en las inmediaciones de la propia neurona estableciendo sinapsis con neuronas adyacentes, lo cual les permite funcionar a modo de filtros y de moduladores de la información. El sistema nervioso periférico tiene como misión interconectar al sistema nervioso central con los órganos, músculos y el entorno.
Para ello, el sistema nervioso periférico transporta información sensitiva hacia el sistema nervioso central y desde este transporta las órdenes procesadas hacia los órganos, músculos y glándulas. Este concepto puede ser ilustrado en este esquema, en el que vemos cómo la información sensitiva, por ejemplo, la información táctil de los corpúsculos de Meissner, es transportada hacia la médula a través de los axones de neuronas que se encuentran en los ganglios espinales. Mientras que la información procesada por el cerebelo llega a las motoneuronas del asta ventral, las cuales a su vez envían directamente sus axones a través de nervios a los paquetes correspondientes de músculo esquelético. Y las órdenes, por ejemplo, para la contracción muscular relacionada con la digestión, llega a otras neuronas ventromedulares, las cuales envían sus axones a ganglios viscerales, donde la información sufre un relevo y sigue hacia el plexo mientérico de la pared gástrica, donde después de un segundo relevo llegará la musculatura lisa. La primera de las estructuras que estudiaremos en este apartado correspondiente al sistema nervioso periférico será el nervio. Un nervio como el que muestra la imagen, que corresponde a un corte de nervio ciático humano que se ha teñido con la técnica del azul de toluidina, también conocida como Niels. En este corte podemos comprobar que el nervio está bordeado por una cubierta y en su interior, además de axones, podemos ver diversos vasos sanguíneos. Aumentando un poco más, podemos distinguir que resulta sencillo diferenciar entre los vasos sanguíneos, la estrella, de los axones, que en este caso son mayoritariamente mielínicos. Esta otra imagen obtenida de un nervio similar nos muestra las cubiertas conjuntivas que protegen a los axones. Los axones se disponen en una matriz de tejido conjuntivo que se conoce como endoneuro y se considera la primera de estas cubiertas conjuntivas. Unos tabiques conjuntivos denominados perineuros separan diferentes haces de axones que suelen tener diferentes destinos. El perineuro debe considerarse como la segunda cubierta. La tercera y última cubierta rodea completamente al nervio y está formada por un tejido conjuntivo denso regular y recibe el nombre de epineuro. Esta imagen, obtenida con el microscopio electrónico de transmisión, nos muestra la estructura fina del nervio, donde podemos ver, en primer lugar, los axones. Envolviendo a estos axones podemos ver células de Schwann. Algunos axones, los que hemos marcado con una estrella, solamente están recubiertos por una fina lámina de citoplasma de estas células de Schwann y son los que denominamos axones amielínicos. Mientras que en otros axones el citoplasma de la célula de Schwann forma una lámina superfina que rodea en espiral al axón y es lo que conocemos como mielina. Por lo tanto, estos axones debemos considerarlos como axones mielínicos. Entre los axones encontramos una matriz de tejido conjuntivo que sería el endoneuro. Por otra parte, si miramos nervios en el interior de órganos, podremos ver, como en esta imagen de un corte teñido con hematoxilina eosina, que estos nervios son más pequeños que el que hemos visto, un nervio periférico como el nervio ciático, y que no tienen perineuro, ya que los grandes nervios se dividen en otros más pequeños que se dirigen hacia un destino único, que sería este el caso. Esta otra imagen nos muestra un corte longitudinal de un nervio en la lengua y se ha obtenido con la técnica del tricrómico de Mason. Se pueden ver los axones cortados longitudinalmente que están envueltos por sus vainas de mielina. Como en la imagen anterior, el nervio no muestra perineuro. Esta otra imagen nos muestra un corte de vértebra con sus estructuras asociadas. En verde podemos ver el hueso vertebral y la médula la podemos ver de color violeta. Alrededor de la médula encontramos los nervios espinales que entran y salen de ella. Y en el foramen neural de la vértebra podremos ver los ganglios espinales, uno a cada lado.
Los ganglios espinales son los responsables de la información sensitiva que entra en la médula espinal, y lo hace por su asta dorsal. Cuando los vemos al microscopio, como en esta imagen de un corte transversal teñido con la técnica de la metoxilina-eosina, podemos comprobar que en el ganglio hay diferentes zonas, una de ellas con neuronas y otra de ellas con fibras nerviosas. Además podemos ver que adosado al ganglio hay un nervio. Todo el conjunto está envuelto por una lámina de tejido conjuntivo. Esta otra imagen es de otro ganglio espinal similar, pero cortado longitudinalmente. En esta imagen podemos ver cómo el nervio en amarillo se inserta al ganglio que hemos pintado en rojo. A mayor aumento podemos distinguir las células que se ubican en el interior del ganglio espinal. Entre todas estas células destacan unas que son de gran tamaño, aspecto globoso y un gran núcleo esférico central. Estas son las conocidas como neuronas pseudounipolares. Una de las características más significativas de este tipo neuronal, aunque no se puede ver en esta imagen, es su axón, el cual, al poco de emerger del soma neuronal, se divide en dos ramas. Una de ellas recibe la información sensitiva de los sensores corporales, mientras que la otra rama transporta la información hasta el asta dorsal de la médula espinal. La otra característica singular de este tipo neuronal es que estas células se encuentran totalmente rodeadas por las conocidas como células satélite, las cuales tienen como misión aislarlas eléctricamente para su mejor funcionamiento. En el ganglio espinal también podemos ver axones, que hemos pintado en amarillo, células de Schwann en azul, así como diversos vasos sanguíneos, que los hemos pintado de color rojo. Usando la técnica de la plata reducida de Cajal, en una imagen a gran aumento podemos comprobar que en el citoplasma de las neuronas pseudounipolares se localizan una gran cantidad de orgánulos de aspecto anular, que si los viésemos al microscopio electrónico de transmisión nos daríamos cuenta que corresponden a dictiosomas del aparato de Golgi. Bueno, y con esto concluye este vídeo dedicado al sistema nervioso, así como todo este curso de organografía microscópica. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, por favor, suscribiros al canal, clicad en el me gusta y comentadlo en vuestras redes sociales. No os perdáis seguid atentamente HistoChannel, ya que en él iréis encontrando novedades que os pueden resultar también muy útiles para el estudio de vuestras asignaturas.